sobre el espíritu atormentado de una monja, que según se decía, vagaba por las noches. Una figura enlazada en la oscuridad como un recordatorio de algún pasado oscuro y olvidado. Estas historias fascinantes. Espero te guste mucho el video. En los rincones más oscuros de la imaginación humana y en los pliegues inexplorados del universo, yacen secretos ancestrales que desafían nuestra comprensión y nos llevan al borde mismo de la realidad conocida. Entre otros enigmas, se alzan los portales a otras dimensiones, pasadizos invisibles que conectan nuestro mundo con reinos misteriosos e insondables. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido la llamada de lo desconocido, la atracción irresistible de lo que yace más allá de nuestra percepción cotidiana. En medio de esta fascinación y temor, la Ouija se erige como un instrumento tanto fascinante como peligroso, capaz de abrir puertas ocultas hacia mundos que escapan a nuestro entendimiento. La tabla Ouija, con sus letras, números y símbolos, se convierte en el puente entre nuestra realidad tangible y los dominios etéreos que acechan en las sombras. Aquellos que se aventuran a deslizar sus dedos sobre sus letras abren una puerta a lo desconocido, sin comprender las fuerzas oscuras que se agitan con avidez detrás de ella. Lo cierto es que las advertencias se desvanecen ante la insaciable curiosidad humana, mientras la Ouija seduce con su promesa de conocimiento prohibido. Sin embargo, los que sucumben a su llamado inadvertidamente desatan una marea de desesperación y terror. Las entidades que acechan en la penumbra, ávidas de manifestarse en el mundo tangible, aprovechan la brecha abierta por la Ouija para infiltrarse en la realidad, desatando horrores que desafían la comprensión humana. El poder de la Ouija no conoce límites ni control. Las almas torturadas y los espíritus vengativos se desatan, sedientos de venganza y deseo de arrastrar a los imprudentes invocadores hacia un abismo de desesperación sin retorno. En el oscuro terreno de la Ouija, las fuerzas sobrenaturales campan a sus anchas, desafiando toda lógica y toda razón. La destrucción y el horror son meros espectadores en este juego macabro, donde los hilos del destino se enredan en una maraña de desdicha y de desesperación. Quienes se atreven a desafiar el poder de la Ouija, lo hacen bajo su propio riesgo, pues el precio a pagar puede ser más alto de lo que jamás se imaginaron. ¿Y tú, querido espectador, crees que es posible abrir portales a otras dimensiones por medio de la Ouija? ¿Piensas que son meras ilusiones creadas por la mente humana o portales genuinos hacia extensiones desconocidas? ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia escalofriante en torno a este instrumento? Por favor, comparte tu opinión en la sección de comentarios. En una apacible y pequeña ciudad costera de Latinoamérica, donde la tranquilidad y la bondad de sus habitantes era la norma, se alzaba un imponente colegio católico, destinado a la formación primaria y secundaria para niñas. Por las noches, sus aulas cobraban vida como la sede de una importante universidad, por lo cual siempre había actividad en sus innumerables pasillos. Las amplias y extensas instalaciones de estas instituciones de gran prestigio y renombre en la región atraían a jóvenes intelectuales con sueños de brillar y desarrollar la bella etapa de los estudios con excelencia. Sin embargo, tras la fachada de prestigio se escondían rumores de historias siniestras que llenaban de intriga y fascinación a estas jóvenes. Por los pasillos del colegio circulaban historias sobre el espíritu atormentado de una monja, que según se decía, vagaba por las noches. Una figura enlazada en la oscuridad como un recordatorio de algún pasado oscuro y olvidado. Estas historias fascinantes añadían un componente de intriga, misterio y diversión a aquellas jóvenes curiosas e inquietas que se aventuraban por las zonas prohibidas del colegio, destinadas exclusivamente para las monjas que habitaban en las instalaciones y que cumplían sus votos o sus servicios exclusivamente a esta institución. Un día, la curiosidad superó los límites del juego. Un grupo de 5 jóvenes decidió explorar las profundidades del misterio. Durante unas horas libres, desafiaron al más allá con una tabla Ouija, instrumento que usaron como medio para buscar respuestas a los rumores que infundían temor en las sombras del colegio, sin saber que por ello pagarían un alto precio, ya que esto desataría un torrente de terror que pronto las consumiría. Al principio, el ambiente era ligero, cargado de risas y desafíos juveniles, pero pronto las risas desaparecieron y la atmósfera se tornó pesada, llena de una presencia que hacía erizar la piel y congelar el aliento. La situación se volvía más y más tenebrosa cuando una de las jóvenes comenzó a manifestar síntomas de posesión.
Una entidad desconocida desde su interior deformaba su voz de manera escalofriante y diabólica, manifestando su aterrador morbo por estar ahora presente en sus vidas. No había dudas, la ira de lo sobrenatural se había desatado. El viento aullaba con ferocidad, mientras las sombras de la tabla Ouija cubrían lo bello que había en la vida de cada una de estas chicas, arrastrándolas fuera de su círculo de seguridad. Ruidos nocturnos, visiones de entes demoníacos por un par de segundos durante el almuerzo o al esperar el autobús de regreso a casa, todo seguido de un silencio sepulcral que anunciaba el caos al día siguiente. La incertidumbre hacía temblar de pánico a las jóvenes, ahora con una gran sensación de impotencia y arrepentimiento ante la magnitud de su osadía. Poco tiempo después, las monjas de la institución descubrieron el oscuro juego y en un acto de despótica e insensible unanimidad expulsaron a todas y cada una de las jóvenes. Pero lo que no sabían era que la sombra del terror ya se había extendido y no tenían conciencia de las horribles cosas que se avecinaban. En el pueblo las historias se multiplicaron, alimentadas por susurros de tragedia y miedo. Las jóvenes, marcadas por la experiencia, eran presa de entidades que acechaban sus sueños y perturbaban su realidad. La joven poseída seguía siendo víctima de episodios de horror. Voces demoníacas tomaban control de sus actos de manera recurrente y su vida estaba atrapada en un ciclo de tormento. Pero no eran solo ellas las atormentadas. Las monjas comenzaron pronto a ser las principales víctimas de esta situación, acosadas por fuerzas oscuras que desafiaban la fe. El colegio se convirtió en un escenario de horror. Luces parpadeantes, puertas que rechinaban y se abrían solas, sombras que danzaban en los pasillos y susurros escalofriantes sumían el lugar en la oscuridad del terror. Se comenta que muchas veces se veía la figura de una monja caminando a lo lejos y que repentinamente desaparecía entre las sombras. Pasado un tiempo, las manifestaciones se incrementaron y ya no esperaban hasta la noche para revelarse. Durante las clases se movían objetos como puertas y ventanas, y las luces titilaban constantemente. Lo cierto es que los exorcismos y las oraciones resultaron inútiles contra el mal que se había desatado. Rumores de un portal demoníaco alimentaban el pánico, mientras la comunidad escolar se desmoronaba en la desesperación. El tiempo pasó, pero el horror persistió. El colegio se hundía en la decadencia, como si la tierra misma rechazara su presencia. Ya no existía presupuesto para continuar abriendo matrículas, por lo que fueron eliminando con el paso del tiempo cada uno de los grados de primaria y bachillerato hasta desaparecer por completo. Asimismo, las instalaciones del plantel se comenzaron a hundir, con problemas de asentamientos notables que poco tiempo después se hicieron irreparables. La universidad, alguna vez gloriosa, anunció su cierre definitivo, dejando tras de sí un legado de ruina y olvido. Hoy, las sombrías ruinas del colegio yacen en la oscuridad, un testamento silencioso de la tragedia que lo consumió. ¿Fue el portal maligno el responsable de su caída? ¿Es posible restaurar la paz en un lugar marcado por el terror y la destrucción? Las preguntas persisten sin respuestas claras, mientras el colegio fantasma se yergue como un monumento a la oscuridad que yace en lo más profundo de los habitantes de esta pequeña ciudad. Queda como un enigma sin resolver, una sombra que se cierne sobre las ruinas del colegio, recordándonos la oscuridad que yace en lo más profundo de la naturaleza humana y la necesidad de respetar los límites de lo desconocido. La narración nos lleva a reflexionar sobre los límites de la curiosidad y el peligro que acecha al desafiar fuerzas más allá de nuestra comprensión. La Ouija, símbolo de contacto con lo sobrenatural, se convierte en el catalizador de una sucesión de eventos que desencadenan el caos y la tragedia. La presencia de la entidad poseedora y las manifestaciones inexplicables alimentaron el miedo y la desesperación, erosionando la fe y la estabilidad del entorno. Las consecuencias de la imprudencia y la osadía se manifestaron en la ruina del colegio, cuyas instalaciones, una vez llenas de vida y prestigio, se convirtieron en testigos mudos de la destrucción y el olvido. La práctica de la Ouija y la apertura de portales a dimensiones desconocidas es un tema que suscita un profundo debate y reflexión sobre las creencias, la espiritualidad y sobre todo la responsabilidad humana. En un mundo donde lo inexplicable y lo misterioso a menudo despiertan nuestra curiosidad, es crucial ser conscientes de los peligros que pueden emerger al involucrarnos en actividades que desafían los límites de nuestra comprensión. La Ouija, considerada por muchos como un medio para comunicarse con entidades de otras dimensiones,
ha sido objeto de fascinación y controversia a lo largo del tiempo. Aunque para algunos puede parecer una simple herramienta de entretenimiento, para otros representa una puerta hacia lo desconocido, un vínculo con fuerzas que trascienden nuestra comprensión racional. Es esencial reconocer que abrir portales hacia dimensiones desconocidas conlleva riesgos significativos. Al adentrarnos en territorios espirituales no explorados, nos exponemos a fuerzas que pueden desencadenar tragedias y destrucción. Las energías y entidades con las que podríamos entrar en contacto pueden ser impredecibles y en ocasiones adversas a nuestra propia seguridad y bienestar. La historia y experiencias personales han documentado innumerables casos de personas que han sufrido consecuencias negativas tras involucrarse en prácticas relacionadas con la Ouija y la apertura de portales. Desde trastornos emocionales y psicológicos hasta encuentros con entidades malignas, los peligros son reales y no deben subestimarse. En este sentido, la importancia de ser conscientes de los riesgos asociados con la Ouija y la apertura de portales radica en nuestra capacidad para tomar decisiones informadas y responsables. La curiosidad humana es natural, pero debe ir acompañada de un profundo respeto por los límites de lo desconocido y una comprensión de las posibles repercusiones de nuestras acciones. Si algo te llamó la atención o quieres complementar, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Seguro será interesante. ¿Tienes alguna historia que quieras compartir? Por favor, hazla llegar con todo detalle por correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla y la adaptaremos para aparecer en los videos. Gracias por tu visita. Nos vemos en otra historia asombrosa.